Cirugía, grabando. Ay, Padre, ¿quiere invocar al Espíritu Santo? Pero está en silencio. Perdón, lo hice todo en silencio, pero sí fue. Sí, no se preocupe. Nuestro Señor se sometió voluntariamente al bautismo de San Juan, destinado a los pecadores, para cumplir con toda justicia. Este gesto de Jesús es una manifestación de su anonadamiento. El Espíritu que se cernía sobre las aguas de la primera creación desciende entonces sobre Cristo como preludio de la nueva creación, y el Padre manifiesta a Jesús como su Hijo amado. Aquí Emilio, y sean bienvenidos a Apologética para Gentiles. Oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. La primera cita es sacada del Catecismo de la Iglesia Católica, el párrafo 1224, y la segunda cita es de la Vigilia Pascual, bendición del agua del misal romano. Pero vaya, tenemos muchas celebridades el día de hoy con nosotros para tocar un tema bastante importante, el bautismo del Señor. Como sabrán, estamos siguiendo una cronología bastante interesante, que es la vida misma de Cristo, que es nuestro Señor, básicamente. Mil veces más, ¿verdad? Antes de que me corrijan. Pánico. Bueno, empezamos con la Anunciación, continuamos con el nacimiento y niñez de Cristo, y ahora empezamos con su vida pública con el bautismo. Y para hablar de ello, traemos a 4 invitadazos que en general son los de siempre. Bueno, tan siquiera Rafael Padre. Pero empecemos con las niñas. Madi, hace como 50 años que no te veíamos. ¿Cómo estás? Muy bien, Emilio, muchas gracias. Contenta de estar aquí. ¿Y qué dices, Madi? ¿Cómo has estado? Muy bien, aquí. ¿Qué te cuento? ¿Tu vida? No, ¿Qué te ha dicho Jesús últimamente? no, hoy vamos a hablar de un tema muy padre que me gusta mucho. Ok. Digamos. Majo, ¿a ti cómo estás? ¿Qué te dice la vida? Hey, ¿qué onda, Emilio? ¿Qué dice ¿Qué Egipto? hice? ¿Egipto? No, es que es una foto. No es de verdad. Ah, ¿a poco? Sí, ¿Y qué dices tú, pues? pues yo igual que Maggie. No te creas. Nada, pues tengo frío. Ok. Ok, estamos, para los que nos siguen en Facebook, pues ya saben que estamos entrando a épocas decembrinas. Para los que nos escuchan desde el podcast, pues en el momento en que estamos grabando esto, pues él ya continuó porque el padre se está insistiendo que continúe. Así que padre, ¿cómo estamos? Emilio, el chisme es pecado y no estamos en épocas decembrinas, estamos, o sea, no, ¿Eso todavía dije? no. Sí, Exacto. Gracias, padre. sí, o sea, Ah, eso y el chisme es pecado, así que no andes pero ¿en ventaneando qué a la momento gente. estoy siendo chismoso? Estoy Chismoso, muy con, chismoso. pues preguntando a la gente que qué onda, como, pues sí, estamos en público, hello. Ah, Ok, pero lo muy sé. bien, Emilio, contento de estar aquí y vamos con este episodio súper interesante. Rafa, ¿cómo estás? Estuviste aquí antes. ¿Cómo estás hoy? Bien. ¿Estás bien, Emilio? No lo sé, honestamente. Ok, Sí, me preocupa el Emilio de hoy. ok, pero Alterado. bueno, bien, todo bien. Vamos a darle. Venga. Vamos a darle, muy bien. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de Traconitea, y las Sinias tetrarca de Iblenia y Vilene, lo siento, se están burlando de mí, al padre ya lo desesperé, en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y se fue por toda la región de Jordán, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz que clama en el desierto.
Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo barranco será rellenado, todo monte, colina será rebajado. Lo tortuoso será recto, y las asperezas serán caminos llanos, y todos verán la salvación de Dios. ¿Quién quiere tomar la palabra? Ay, gracias. Ignorando mis... Emilio, a ver, primero que nada, voy a convocar a la audiencia a que hagamos una colecta para mandar a Emilio a un curso de logoterapia, ¿o cómo se llama esto? ¿Dónde Oh, deposito? Solo ¿Dónde soy... deposito? De dicción. De dicción. Te vas a poner una pluma en los labios. Traconítida. Lisanias. Bueno, padre, es que no son Picado. palabras que uso todos los días. Pues no, pero supuestamente te preparaste para hacer esto, Emilio. Pero No, bueno. pero además se supone que sabes leer, Emilio. Exactamente. Lectura. Sí. Son palabras. En fin, pero bueno, independientemente de eso, por favor, si quieren ayudarnos con Emilio, estamos dispuestos a enviarlo a un curso de dicción y pronunciación. Pero aquí lo importante es el Evangelio, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Este es el inicio, bueno, el inicio no. Sí, el inicio del Evangelio de San Lucas, ¿no? Entonces, es interesante que San Lucas ponga esta referencia al inicio del capítulo, ¿no? Es una referencia temporal y geográfica, ¿sí? Que podemos ubicar en el tiempo y en el espacio el nacimiento de Jesús. Digo, bueno, antes del nacimiento, o después del nacimiento, perdón, el envío de Juan el Bautista, ¿no? Es muy importante porque San Lucas, al inicio del Evangelio, creo que ya lo comentamos, pero habla de qué eso, de querido Teófilo, ¿no? Capítulo 1 de San Lucas, después de haberme informado con exactitud, ¿sí?, de lo que quise escribir de forma ordenada para que conozcas la indudable certeza de las enseñanzas que has recibido. Entonces, es importante que no, o sea, que no, este dato que podría parecer como muy X, es importante porque nos sitúa en el tiempo y la historia, ¿sí?, para que podamos tener certeza de que esto ha pasado. O sea, esto es una cosa histórica, ¿sí?, y esos datos se pueden contrastar con la historia, ¿sí? Entonces, esta es la primera cosa. O sea, la encarnación de Jesús va a ser un hecho histórico trascendente, pero también verificable con los criterios históricos. Bueno, y está el otro dato ay, perdón, Rafa. No, es que Emilio estaba ocupado, pero solo por confirmar esto Te estaba señalando. perdón. C.S. Lewis, este profesor de literatura en universidades muy prestigiadas en Inglaterra del siglo XX, mediados del siglo XX, y que al convertirse en cristiano después de ser ateo, se convirtió en un apologista cristiano, señalaba que estos pequeños detalles, ubicación geográfica, personajes históricos, no son tan pequeños. Anclan el Evangelio en una realidad concreta y lo van a distinguir absolutamente de las leyendas, de los mitos. Lewis, que era un experto en leyendas y mitos, dijo, el que piensa o el que afirma que los evangelios son leyendas, no sabe nada acerca de las leyendas. Y estos detalles están allí para, entre muchas otras cosas, para eso, ¿no? Para anclar, para dar certeza, para decir, el evangelio, el cristianismo está encarnado en un tiempo concreto, empieza en un lugar concreto, para que podamos tener esa certeza de que Dios ha venido a nuestra, ¿cómo le llamamos, no? A nuestra dimensión. Muy bien, ya está el tema de la preparación, ¿no? O sea, aquí el evangelista está citando al profeta Isaías, ¿sí? Esta voz que clama, que bueno, también es curioso que esto obviamente es opinable, pero también se puede entender el texto original de Isaías, voz que clama, dos puntos, en el desierto preparen el camino del Señor. Pero bueno, da igual. Lo importante es que está hablando de una preparación, ¿sí? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, precisamente, esta era la idea, ¿no? O sea, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto. En el capítulo 1 ya nos ha dicho quién es ese Juan, ¿no? El hijo, o sea, es Juan el Bautista, pues, ¿sí? Lo dirá más adelante. Entonces, aparece proclamando ese bautismo para la conversión de los pecados, ¿sí?, como preparación para la venida de Jesús, ¿no? Entonces, esto es un texto que se utiliza mucho, por ejemplo, en el Adviento, ¿no? Porque
pues nos recuerda esa preparación, esa venida, el adviento de Advents, precisamente, que está viniendo. ¿Sí? Pero es esta idea de que también el encuentro con Jesucristo requiere una preparación que sobre todo va a ser una preparación de penitencia. ¿Sí? Esto uno lo puede constatar pues, de muchas maneras. O sea, encontrarme con Cristo no es cualquier cosa, por lo tanto, la actitud propia, ¿no? O sea, ¿qué nos está revelando aquí el Evangelio? La actitud propia de un cristiano cuando se va a encontrar con Jesús es prepararse. ¿Cómo? Haciendo penitencia. ¿Sí? Es decir, arrepintiéndose de sus pecados, cambiando de vida, porque el encuentro con Cristo va a ser un encuentro no solamente informativo, sí, sino performativo. ¿Sí? Es decir, no podemos llegar a conocer a Jesucristo o sea, digamos así, a ver qué pasa, ¿no? Sino que por eso se envía a Juan el Bautista a dar esta preparación, porque no es cualquier cosa, ¿no? Lo podemos vivir, obviamente esto lo podríamos llevar al plano de nuestra vida ordinaria, pero es esta idea, me recordó ahorita una anécdota que acabo de leer, una anécdota muy, muy opinable, pero que es una anécdota, ¿sí? De una de las chicas en Medjugorje, con todo lo que pudiera ser que sí, pudiera ser que no, pero la anécdota es buena, ¿sí? Esta chica le piden que dé una charla y ella no tiene ni idea, es muy tímida y no tiene ni idea de qué va a decir. Y entonces, bueno, ella busca esa inspiración preguntándole a su madre qué es lo que tiene que decir y termina simplemente llamando a los sacerdotes que hay en la audiencia, que eran unos cuantos, y dice, bueno, pues, ¿qué les digo, no? Pues no les dice nada, ¿no? O sea, ¿qué quieren que les diga la Virgen? Y pues no le viene nada. Y entonces dice, bueno, pues, aquí hay sacerdotes, sí, pues, ¿saben qué? Yo creo que es que la Virgen les está diciendo, o sea, que aquí hay demasiado pecado como para decirles algo. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no primero se confiesan? Y entonces, pues, la gente se confesó. Y los sacerdotes dijeron que, curiosamente, o sea, esa vez dice, oye, es que fue impresionante porque la gente que estaba ahí, o sea, nos tocaron confesiones bastante gordas, pues, o sea, de estas es que yo llevaba varios años sin confesarme, no sé qué tal, y órale. Entonces, bueno, ya se ve que el encuentro con Jesús, el encuentro con Dios, un encuentro sobrenatural, exige una cierta preparación previa, y esa preparación previa es muy bueno que sea el arrepentimiento, la disposición a cambiar de vida, la penitencia. Ahora una pregunta yo. Cuando dice que fue dirigida la palabra de Dios a Juan, ¿se referirá también a Cristo como misma palabra de Dios? Vocablo diferente, no sé, la traducción, no sé. Pero tengo entendido que Cristo es palabra de Dios, pues. Sí, sí lo es. Sí lo es, pero en este caso yo no pensaría eso, ¿eh? Pero aunque, bueno, nada está cerrado en interpretación bíblica a menos que se salga del dogma. Uh-huh. Pero yo no pensaría eso, yo pensaría que más bien está introduciendo a la audiencia a este personaje Juan y le está dando credenciales de profeta. Ok. Porque eso es justo lo que sucedía con los profetas de Israel, ¿no? La palabra de Dios venía a ellos. Y ellos recibían la palabra y la comunicaban a la gente. Es lo que dirá el inicio de la carta a los Hebreos, ¿no? Hebreos 1:1. En el pasado, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas de muchas maneras. Ahora, en estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Y entonces, Lucas lo que está presentando acá es, como otros evangelistas también, es a la figura de Juan el Bautista como esta bisagra que representará el último de los profetas de Israel y al mismo tiempo pues el que es el que anuncia, el que presenta a aquel al que los profetas estaban anhelando y esperando y anunciando. Entonces, Juan es lo último de lo antiguo y casi lo primero de lo nuevo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, yo creo que más bien iría en esta línea, este pasaje que tú comentas, Okay. Emilio. Acreditar a Juan como un profeta con todas las credenciales debidas que nos va a llevar a aquello para los que los profetas prepararon durante siglos al pueblo, que es Jesús. Sí, yo creo que también, Rafa, digo, obviamente estoy muy opinable, ¿sí? Pero al decir, fue dirigida la palabra de Dios a Juan y después citar al profeta Isaías, ese es exactamente, le está dando credenciales de profeta y está actualizando las palabras del profeta. Porque las palabras del profeta no solamente, o sea, nosotros sabemos que se refieren a Cristo,
pero cuando los pronuncia el profeta Isaías no se está refiriendo a Cristo necesariamente. Sí, tiene esa doble valencia. La primera valencia literal, o sea, Isaías estaba hablando de una preparación en el tiempo en el que estaba ahí, ¿no? Pero ahora que la pronuncia Juan el Bautista como inspirado, por así decirlo, como palabra de Dios, le está dando un valor actualizado y está diciendo, esas palabras que pronunció Isaías las estoy pronunciando yo ahora como profeta, hablando de Cristo. Y eso, Padre, presentará para los cristianos un nuevo modelo, digamos, de interpretación de las escrituras judías. Porque entonces resulta que las escrituras judías, como usted perfectamente dice, tenían un valor propio en su momento, un sentido para su tiempo, pero también, quizá aunque el autor ni siquiera lo supiera, inspirado por Dios, tenía un sentido que encontraría su plenitud hasta Jesucristo y a la luz de Jesucristo. Entonces sí, qué increíble todo esto. Algo que me faltó decir es que el pasaje que leí es del Santo Evangelio según San Lucas 3, versículos del 1 al 6. Pero ahora pasamos al Santo Evangelio según San Marcos 3, 11 a 17. Mateos, bueno, tú escribiste Mateo, ¿no? No Emilio. escribí. Ah, ok, muy bien. Digo, yo no escribí nada de esto, ¿verdad? O sea, el guión sí. Adelante. Yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo, y va a limpiar su era. Recogerá su trigo en granero, pero la paja le quemará con fuego que no se apaga, la quemará con fuego que no se apaga. Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió, déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Bautizado Jesús salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio el Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma, y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Adelante e ilumínenos, por favor. Sí es nada más para aclarar, sí es del Evangelio según San Mateo, no de San Marcos. Dije Mateo. Emilio traes la cabeza en otro lado. No, dije Mateo. Dijiste San Hay Marcos. pruebas. Dijiste Y nuestra Marcos, audiencia dijiste también. Marcos. Pero no pasa nada, Emilio, o sea, todos nos equivocamos. Pero, bueno. Solo que nadie tan seguido, pero está bien, no pasa nada. Pero, Y en vivo. pero, Ujú. ay, bueno, está bien. No Dale. importa. A ver, ¿qué hay aquí en este pasaje? En este pasaje hay un montón de cosas, ¿sí? Primero que nada es el bautismo de Jesús, ¿no? Entonces, de entrada, ¿cuál es el sentido del bautismo? Ya lo está diciendo el mismo San Juan Bautista, ¿no? Un bautismo para el perdón de los pecados, un bautismo de penitencia, de preparación. El asunto es que Jesús no necesita bautizarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él no tiene pecado, es Dios, ¿sí? Entonces, aquí entra la duda de por qué Jesús se bautiza, ¿no? Porque incluso lo mismo, Juan el Bautista no es tonto, ¿no? Y le dice, a ver, ¿pero qué estás haciendo? O sea, si yo soy el que necesita ser bautizado por ti, porque mi bautismo no es el bueno, el mío es un signo, ¿eh? El tuyo es el que vale. Pero Jesús le dice, déjalo así, ¿sí? Porque conviene que cumplamos toda justicia. Esta palabra, bueno, podríamos hablar muchísimo de esto, ¿no? Lo dijiste toda la justicia también, Emilio, y toda la justicia no es correcto. Porque es toda justicia, porque en este caso se refieren, o sea, ¿a qué justicia se está refiriendo? No se refiere a la justicia de que sea lo propio, ¿sí? Porque Jesús no, o sea, en términos de justicia o de la justicia, Jesús no tiene por qué ser bautizado, ¿sí? Cuando Jesús dice, conviene que se haga con toda justicia, y probablemente se utiliza la palabra griega dikaiosune, ahorita voy a revisar, ¿sí? Se refiere precisamente al plan de Dios, ¿no? O sea, toda justicia se refiere a la voluntad de Dios, al designio de Dios, el misterio de Dios en su voluntad, que es precisamente que dikaiosune, lo confirmo, en griego es esta palabra, se refiere a el designio de Dios para el hombre, ¿sí? Entonces, ¿por qué Jesús se bautiza? ¿Sí?
porque es parte del, vamos a decir así, del recorrido que tendrá que hacer el hombre para salvarse. Y Jesús, como perfecto hombre, no porque lo necesita, sino para mostrarnos ese camino, quiere cumplir ese gesto, ¿sí?, de ser bautizado y de recibir al Espíritu Santo, aunque obviamente lo tenía ya en cuanto al verbo de Dios, ¿no? Pero en su humanidad, recibir esa plenitud del Espíritu, ¿eh?, que eso es otra cosa que tenemos que platicar aquí, de esta epifanía trinitaria, ¿no? Pero es darnos ejemplo a nosotros, ¿sí?, de cumplir esa justicia, de entrar en ese plan de Dios a través del bautismo. Ya es un, no sé, Rafa o chicas, ¿qué Sí, opinan? aunque también, padre, hay que también decir que el bautismo de Juan no es el bautismo sacramental que instituirá el Señor después, ¿no? Y no es la misma naturaleza o el mismo, bueno, el mismo tipo de bautismo el que ofrecía Juan que el que recibimos los cristianos en el sacramento. No es el mismo bautismo el que recibió Cristo, aunque hay una relación, sin lugar a dudas, en lo que usted está mencionando, pero no es el mismo bautismo el que recibió nuestro Señor que el que recibimos nosotros en una parroquia, ¿no? Bueno, en donde sea. Hay una diferencia allí, ¿no? Tienes toda la razón, Rafa. Efectivamente, el bautismo de Juan va a ser tipológico, ¿no? O sea, va a ser un signo, porque ¿cuál va a ser el bautismo propiamente de Jesús? La cruz. ¿Sí? Y lo dirá más adelante, ya no me acuerdo si en este evangelio o en otro. Quiero ser bautizado, ¿no? Y cómo me urge ser bautizado, ¿no? ¿Y cuál es ese bautismo que estaba necesitando, que estaba urgiendo? Pues el de la cruz, porque ese va a ser nuestro bautismo, como bien dice Rafa. Acuérdense que el bautismo lo que nos hace participar es de la muerte y resurrección de Cristo, no del agua, ¿no?, como si fuera una cosa para lavarse. Pero bien, efectivamente, ¿sí? Pero ese término, ahí vamos a entrar en el término de toda justicia, que se refiere a seguir esta voluntad de Dios. Y la otra cuestión es la cosa trinitaria, que no sé si alguien quiere decir algo de esto. Al parecer, Majo quiere decir algo. Pero de la cuestión trinitaria no. Yo iba a decir, ay, se me movió. Me gusta mucho la frase que dice Juan de soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, se me hace como padre la humildad que tiene Juan el Bautista para decir eso y su capacidad para no ser orgulloso de que, ay, Jesús viene conmigo a ser bautizado y que no se le sube, pues. O sea, es como, no, o sea, en realidad no me lo merezco, Jesús, pero lo voy a hacer porque tú me lo estás pidiendo, ¿no? Y me gusta Además, se mucho. nota que lo reconoce ahí, ¿no? Como lo que es. Digo, lo reconoce desde el vientre en la visitación, pero ahí siento yo que lo reconoce vivamente, como de, yo no merezco, tú eres el hijo vivo de Dios. O maybe estoy diciendo una mala interpretación, no sé. No. Bueno, creo que no, pero sí, me gusta esa frase como para ayudar a ser humildes. Y pues Padre, en cuestión trinitaria, pues vemos que sale la voz del Padre hablando, pues está Cristo mismo ahí siendo bautizado y pues desciende sobre él el Espíritu Santo, ¿no? Vemos la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo en un mismo momento de la historia, en un mismo lugar, y pues el Padre está diciendo, es en quien me complazco, que no sé si estas palabras específicamente creo que tengan una traducción especial, ¿no? Porque tan siquiera yo lo saqué de la Biblia de Jerusalén, y no sé si sea, o sea, si tenga una palabra diferente, por ejemplo, usted que usa la Biblia de Navarra, pero ¿qué significa me complazco? Ay, Está muteado, perdón. perdón, sí, no, las palabras me complazco son correctas, ¿sí? En quien me he complacido, en quien me complazco. Lo que pasa es que eso tiene una, ¿cómo se llama? Una eco veterotestamentario, pues, o sea, del siervo de Yahvé, ¿sí? El hijo, o sea, Jesús al decir eso está haciendo una referencia, ¿sí?, al Antiguo Testamento, porque el Mesías será en quien Dios se complace, ¿no? Acuérdate que, o sea, aquí hay varias cosas, ¿eh? O sea, primero, la cuestión trinitaria, o sea, uno puede decir, bueno, pues ya está, ahí sale el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero démonos cuenta que hasta ahorita Jesús no ha revelado al Espíritu Santo ni al Padre, ¿sí? En su predicación no ha aparecido eso, ¿sí? Entonces, obviamente, un lector, como está hecha la Biblia, la Biblia está hecha para lectores que ya tienen fe, reconoce aquí esa manifestación de las tres personas en un mismo lugar, ¿no?
para que quede más claro, ¿sí? Entonces, a ver, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, aquí aparecen ya los tres sin ser, o sea, siendo lo mismo, pero cada quien en tres personas distintas, ¿no? Entonces, por eso es un capítulo importante, un punto importante, porque es esa manifestación de las tres personas divinas, ¿no? Y el Espíritu Santo que aparece en forma de paloma, aunque es forma de paloma, no significa que el Espíritu Santo sea una paloma, por favor, ¿no? Es una persona, ¿sí? Solo que se manifiesta, ¿sí? De esa manera. Y esas palabras de Jesús, sobre todo es eso, Emilio, estas palabras de Jesús no están puestas aquí por Mateo, por casualidad. Acuérdate que el Evangelio de San Mateo es un evangelio que intenta demostrar que las escrituras hablaban de Jesucristo. O sea, que Jesucristo es el Mesías del que las escrituras han profetizado, ¿sí? Entonces, claro, al meter esta cita, digamos que un judío piadoso que escuchara, Dios dijo, se abrieron los cielos y Dios dijo, este es mi hijo, en quien me complazco, decir, ok, o sea, este es el Mesías, ¿sí? Este es a quien Dios iba a enviar, ¿sí? Para que fuera el Redentor de Israel, para que fuera el Salvador. Entonces tienen ese valor, ¿sí? Que luego, por supuesto, que podemos actualizar también diciendo, pues efectivamente, el Hijo hace, Dios se complace, Dios Padre se complace en el Hijo, porque el Hijo viene a hacer su voluntad, un tema que también en San Mateo va a estar muy presente, ¿sí? Hacer la voluntad de Dios. Por eso también nosotros, cuando queremos participar de la filiación divina, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues complacer al Padre haciendo su voluntad. Padre, ¿cuál es por qué baja el Espíritu Santo en forma de paloma? O sea, ¿cuál es el punto de ese símbolo? Ahí sí no lo sé, Mau. Yo siempre me he peleado porque a mí no me gustan nada las palomas, nada de nada. No me gustan, no son animales muy bonitos. La verdad es que no lo sé, tendré que investigarlo. ¿Qué validez tenía en el pueblo judío? O que, Rafa, no sé si tú sabes No algo de esto. no está fácil, pero podría haber un eco quizá de una nueva creación. Hay que recordar que el catecismo dice que una de las razones de la encarnación del Verbo es para inaugurar una nueva creación. Es la quinta razón que da el catecismo, ¿no? ¿Y a qué nos hace referencia esto? Bueno, a la primera creación. Para entender la nueva creación hay que ir a la primera. Y en la primera creación la vamos a encontrar no solo en Génesis 1 y 2, sino también en los relatos del diluvio. Porque en los relatos del diluvio hay justo ya como una nueva creación también. Y en los relatos del diluvio Noé envía una paloma sobre las aguas. Y la paloma que va sobre las aguas y regresa es de alguna forma el signo de que el diluvio ha cesado, de que hay tierra firme, de que la vida humana puede tener un nuevo comienzo. Entonces, no sé, quizá estoy yendo demasiado en esta idea, pero podría haber un eco de nueva creación porque tenemos agua también aquí y de alguna manera el bautismo será para los cristianos una nueva vida. De hecho, ¿cómo era la etimología de bautismo, padre? Sumergir, sepultar. ¿Qué significaba? Bueno, no sé si la etimología, pero el signo es ese. El signo sacramental va a ser ser sepultado y resucitar con Cristo, aunque la palabra como tal más bien está asociada a la purificación. Ajá, entonces, sí, el significado, bien, como usted lo dice, ¿no? En Romanos 6, por allí, San Pablo dirá, el que es bautizado en Cristo muere, y al mismo tiempo que mueres, recibes una nueva vida. Para recibir una nueva vida tienes que renunciar a la anterior. Entonces, para mí puede haber ecos en esto porque hay agua, hay una paloma, hay bautismo, pues esta indicación de así es como le va a llegar a los hombres la nueva vida de la nueva creación que inaugura Jesucristo. Podría haber un eco de eso. Me gusta, hay purificación efectivamente, porque el diluvio es eso. El diluvio es una descreación, porque acuérdense que Dios crea separando las aguas y el diluvio es volver a juntarlas, de alguna manera, ¿no? Separar las aguas no era separarlas entre el mar y la tierra seca, sino más bien era entre el cielo y el mar, ¿no? Para los judíos antiguos, como para los babilónicos, de donde viene este mito, ¿sí? Que para nosotros no es mito, pero para los babilónicos sí, ¿sí? Es precisamente de que se separan, ¿sí? Las aguas en el cielo y la tierra, porque el cielo está azul y cae agua, pues debe ser agua, ¿no? Y Dios un día cuando se arrepiente de la creación, porque el hombre estaba haciendo mucha maldad, decide cerrarlas. Y entonces viene abajo. Por eso se está cayendo el cielo a pedazos, ¿no? Así se dice cuando llueve como diluvio, ¿no? Entonces sí, me gusta, Rafa. Esto no es descabellado lo de la paloma, efectivamente. Bueno. Y tengo otra duda como del lenguaje que se usa
O sea, no sé, mi duda es si es como literal o figurativo la parte de que se abren los cielos y baja la paloma y se escucha la voz de Dios. O sea, ¿todo eso pasó tal cual o es como una manera de decir? Pues el texto no lo dice, Majo. Ahora, tratándose de un texto evangélico, ¿sí? Todo indica que sí, o sea, o sea, que eso es lo que pasó, ¿no? O sea, hombre, no lo sabemos. O sea, yo te diría, la respuesta es no lo sé, porque el texto no está tratando de darnos una crónica del bautismo de Jesús, sino nos está contando, es un texto religioso, ¿no? Pero tampoco podemos abusar de esto y decir, pues entonces igual y no pasó eso, simplemente que Mateo lo puso como para darle importancia al hecho del bautismo de Jesús. No, 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 porque es una manifestación trinitaria, ¿no? Esto no se lo inventaría Mateo así de la nada. Entonces yo me inclino más bien a pensar que sí. Sí, además está en los otros evangelios también. El, sí, sí, ¿Es parece. triple tradición o doble tradición está? Es triple, es triple. Pues entonces sí. O sea, hay algo sobrenatural sucede allí. Quizá lo que no está tan claro es si hay una voz audible para todos los presentes o únicamente para Juan y Jesús, pero de que hay una cuestión sobrenatural y el texto sí parecería indicar que algo pasó de esa magnitud, ¿no? En el Evangelio de Juan, incluso Juan dirá, dice, el Señor me indicó esto, ¿no? Aquel sobre el que veas que viene. Entonces, algo pasó en Islas de Sobrenatural. Es un gran misterio esto de la forma de la paloma, ¿no? O sea, ¿por qué adoptaría una forma así? Y yo escuché alguna vez que alguno decía, es que no es que pasó una palomita, ¿no? Dice, quizá hubo una manifestación visible de lo sobrenatural y que formó una gran figura, así algo gigante en forma así. O sea, ¿quién sabe qué tan dramático pudo haber sido aquello incluso? Pero bien, Emilio, yo quisiera compartir algo sobre otro eco del Antiguo Testamento que encontramos en este pasaje del bautismo del Señor. Y este me encanta, porque en los evangelios, inmediatamente después del bautismo del Señor, vamos a encontrar a Jesús predicando el reino. O sea, después del bautismo, será llevado al desierto, ¿no? Será lo primero, será llevado al desierto. Bueno, irá conducido por el Espíritu al desierto y enfrentará las tentaciones. Y después de eso viene y empieza a anunciar el reino. Y predicaba el reino y anunciaba el reino. ¿Qué es esto? ¿Por qué no predicó el reino antes? ¿Por qué su vida pública no empezó antes? ¿Por qué el bautismo marcará el punto de inicio? Bueno, porque no había sido ungido como rey. Y el bautismo será justo este acto público en el cual el legítimo heredero del trono de David, es decir, un miembro de la tribu de Judá, Jesús, será ungido por un levita, que es como sucedía con los reyes del linaje davídico. Por ejemplo, en el caso del mismo rey David así sucedió. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, hacia el final del pasaje de la elección de David, en el versículo 13 dice, tomó Samuel el cuerno de aceite y le ungió en medio de sus hermanos. Y a partir de entonces vino sobre David el espíritu de Yahvé. O sea, la unción de el levita Samuel de la tribu de Judá David trae como consecuencia que el espíritu del Señor venga y aquel entonces queda ungido con aceite y queda ungido con el espíritu y es el rey. Y acá estamos viendo a un levita, Juan el Bautista, porque Lucas se encargó de dejarnos muy claro que Juan es hijo de levitas. Estamos viendo al heredero de David, también Lucas y Mateo nos dejan muy claro esto. Está ungiéndolo, está viniendo el Espíritu sobre él, y entonces ahora sí puede empezar su ministerio como rey. ¿Y qué es lo primero que hace? Va y vence al demonio, ¿no? Va y se enfrenta al demonio, lo vence, y luego ya anuncia el reino. Ya puedo anunciar el reino, ¿por qué? Porque el reino estaba en manos de Satanás. Lo había usurpado. Lo vence, aunque la victoria definitiva vendrá en la cruz, sí, sí, pero va al desierto, lo vence y puede empezar a anunciar el reino. Hay muchos ecos de esto también allí.
Genial, Rafa, me encanta. Buenísimo. Bueno, ahora ya para cerrar, los queremos invitar a seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden seguir como Amén Católico. ¿Qué pasó, Emilio? Te está saltando un punto. ¿El cierre? No. El paralelismo. Ah, ok. Ok. Bueno, aquí estamos analizando el Evangelio según San Lucas en el capítulo 3, versículo 22, que dice, y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo, tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. Continúa diciendo que tenía 30 años al iniciar su vida pública y da toda la genealogía de Jesús llegando hasta Adán, como ahorita nos mencionaba Rafa. Entonces, sí podemos analizar este paralelismo que se menciona en la Escritura con cómo se va presentando Jesús a su vida pública. De alguna manera ya lo dijo Rafa, porque es lo que acaba de decir, ¿no? Precisamente. Ahora, aquí hay una conexión que confirma esa relación, porque está citando el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es el Salmo 2. Y ese Salmo 2 es un salmo típicamente davídico, ¿sí? Que es un salmo que se atribuía perfectamente a el rey David, ¿sí? Y de hecho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Obviamente, David no es hijo de Dios, ¿no? Sin embargo, digamos, David sí era considerado un hijo de Dios, no en el sentido literal de la palabra, ¿no? Sino figurado, ¿sí? Por eso se le daba ese título también, ¿no? Y David fungido precisamente como rey, o sea, es un salmo mesiánico y un salmo también real o regal, no sé cómo de la tradición regalista, como quieran llamarle, ¿sí? Pero es un salmo que realza la realeza de David, ¿no? Entonces aquí está la conexión también muy fuerte, o sea, tú eres mi hijo, yo te he engendrado, hace un paralelo muy fuerte con el Salmo 2, que también nos está indicando que ahí tenemos de la profecía de David, ¿no? Aquel descendiente de David que iba a ser el Mesías, que iba a perpetuar el trono de Dios para siempre, porque iba a ser ungido, efectivamente. Y que es también el cumplimiento del juramento de alianza que Dios le hace a David en 2 Samuel 7:14, cuando dice, tu hijo será mi hijo, y se sentará en tu trono para siempre. Y usted acaba de decir de pronto ahora algo que a muchos de nuestros escuchas les vendrá bien que lo reafirmemos, porque por naturaleza, efectivamente, únicamente el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, es hijo de Dios, por naturaleza. Sin embargo, el Antiguo Testamento sí usaba esta expresión en algunas contadas ocasiones para referirse a algunos personajes, pero no porque fueran de naturaleza divina. El mismo catecismo nos explicará que la expresión hijo de Dios en el judaísmo se empleaba a veces para referirse a algún rey, a algún profeta, a Israel como El pueblo de pueblo, Israel, exactamente, sí. o incluso a los ángeles en algún momento. De Egipto Pero, llamé a mi hijo también, por exacto. ejemplo, se refería al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, no es que atribuya naturaleza divina a estas personas o a estas realidades, sino que era una cuestión para hablar de un lugar privilegiado y una elección divina, ¿no? Solo que cuando llega Jesús, el término hijo de Dios revela su pleno significado. O sea, resulta que Dios tenía un hijo, caray, y es la revelación trinitaria que ahí sí tendríamos que hacerle todos así, ¿no? Nos explota la cabeza a todos. Y el término de ahora, digo, simplemente para cerrar con esto, lo que decía Rafa de la unción, precisamente Mesías, ¿sí? ¿Por qué se dice que es mesiánico? Porque Mesías significa eso, ungido en hebreo, ¿sí? Mesías es precisamente ungido. Y bueno, ahora ¿qué pasó? Creo que Maddy estornudó muy intensamente. Pero bueno, nos gustaría invitarlos a todos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Si nos están escuchando desde el podcast, pues nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Twitter. Y si nos están siguiendo allá en Facebook y están viendo la transmisión en live, pues síganos en todas las demás redes que mencioné, que Rafa quiere decir algo.
Emilio, sí, recordar para los que escuchan el podcast que últimamente, las últimas semanas, hemos estado haciendo transmisiones en vivo cuando lo grabamos. Entonces, quizá alguien tiene la costumbre de escucharnos en la plataforma preferida de podcast, pero que sepan que si nos siguen en nuestras redes sociales, se enterarán de cuándo hacemos transmisiones en vivo para grabar el podcast, que también les podría interesar. Así es correcto. ¿Y a ustedes les gustaría agregar algo en general, ya después de la promoción? ¿No? No, perfecto. Todas las prefiguraciones de la antigua alianza culminan en Cristo Jesús. Comienza su vida pública después de hacerse bautizar por San Juan el Bautista en el Jordán. Después de su resurrección, confiere esta misión a sus apóstoles. Id pues y haced discípulos a todas las gentes bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Esta cita es sacada del Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 1223. Esto fue Apologética para Gentiles. Un saludo a todos y hasta la próxima, amigos. Ah, sí, yo soy el que corta esto. ¿Cómo se cortaba? Bueno,